El presidente de la República tiene, podríamos decir, cuesta arriba la aprobación de este decreto ley de quiebras que está bajo análisis de la Corte Constitucional. En las audiencias en las que los voceros del gobierno han tratado de explicar la urgencia económica de este proyecto, pues al parecer no les ha ido del todo bien. Los jueces constitucionales allí les hicieron algunos cuestionamientos respecto a la urgencia de esta normativa, las posibilidades de que se apliquen, pero en general, de acuerdo al gobierno, esta ley busca modernizar los procesos de quiebra de las empresas, equiparando la posición del deudor y de los acreedores en procura de la reorganización de las sociedades económicamente viables o a través de liquidación, y les daría facilidades para cobrarles las deudas, más plazos, etcétera. Hay algunos sectores que se oponen a esta normativa, primero porque dicen que no es urgente y segundo porque afectaría incluso derechos laborales. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esta ley de quiebras? ¿Es beneficiosa? ¿No lo es? ¿Y debería o no ser calificada por la Corte Constitucional si tiene la urgencia debida? Buenos días, Liceña. Buenos días, Alexis. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer tuvimos la audiencia en la que se vieron las diferentes posiciones de las instituciones, de la presidencia, la procuraduría, la superintendencia, dieron argumentos que trataban de defender la ley, ¿no? Como primer punto de vista, yo sí creo que hay que hacer una fuerte crítica a la falta de coordinación de las instituciones. Lamentablemente, inclusive cuando los jueces constitucionales aludían a determinada información, inclusive no se había adjuntado al expediente constitucional, entonces eso demarca también una falta de previsión sobre el tema que estaban tratando. Más allá de eso, bueno, es una de las cuatro leyes que en estos momentos, o decretos ley que ha enviado el presidente Guillermo Lazo a la Corte Constitucional. Hay que recordar que dos de ellas ya tienen un dictamen, una fue favorable y el otro desfavorable. Estamos analizando en este caso la ley de quiebras, que desde un punto de vista más objetivo, hay que ver en qué momento nos encontramos, ¿no? Este periodo de transición, si se lo quiere mencionar, o como la Corte lo ha denominado, extraordinario y limitado para el Ejecutivo para cumplir con su rol de colegislador, es el momento en el que nos encontramos. Y la Corte ha sido muy fuerte en sus dictámenes previos al mencionar que no puede usarse un decreto ley para evadir el debate democrático que debe existir o los temas de gobernabilidad. Eso lo dijo ya en el primer dictamen sobre el 123 UE. Y en ese sentido, bajo esos parámetros del 148 de la Constitución, es donde la Corte ejerce su control ex ante de constitucionalidad, en todo caso, de los decretos ley. Y para este punto en específico, hay que recordar que el principal argumento del gobierno en este caso es la proximidad que hay del fenómeno del niño. En todo caso, este fenómeno natural no tendría las suficientes herramientas jurídicas para que en todo caso, las empresas y MIPYMES puedan superarlo, ¿no? Esa es la premisa con la que partió tanto la Secretaría Jurídica de la Presidencia, cuanto también la Procuraduría y la Superintendencia. Lo que no se mencionó, lamentablemente, o se mencionó sin el suficiente sustento, es que hoy por hoy ya existe una ley de concurso preventivo y ya existe un régimen en el Código Orgánico General de Procesos de Concurso Preventivo, y estos están vigentes y lamentablemente no han sido usados digamos, con el ímpetu que tratan de posicionarlo desde el gobierno, como que fuera la herramienta única que puedan utilizar las empresas para poder solucionar sus problemas, en todo caso financieros, que se derivan de estos temas de crisis de diversa índole, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, cuando se le preguntó, igual la ley de apoyo humanitario tuvo un régimen preventivo excepcional y se le preguntó a la superintendencia cuántas empresas se han acogido a ese régimen y la respuesta fue que cero. No existió ninguna empresa durante el tiempo que estuvo vigente, es decir, desde el año 2021 hasta este año, que estuvo la ley de apoyo humanitario hasta junio de este año, que se haya acogido al concurso preventivo que establecía esa ley. Y a su vez también se les mencionó cuáles fueron las leyes, las empresas que se acogió a la ley de concurso preventivo, y los datos fueron muy paupérrimos. En todo caso, hubo 6 solicitudes, una solicitud fue admitida a trámite, 2 solicitudes en el proceso y 3 acuerdos concordatarios. Esas son las cifras que dio ayer la superintendencia.
Más allá de eso, estamos ante una lógica de que existe obstáculos de entrada para los pequeños y medianos empresarios para acudir o usar estas herramientas jurídicas porque necesitan asesoría legal también mucho más especializada y muchas veces es más costoso y no se lo logra consolidar. Pero más allá de eso, es un proceso muy tardío, ¿no? Y por todo eso la ley lamentablemente actualmente está muy cuestionada. Yo creo que el punto más álgido, al menos más allá tiene cerca de 200 artículos, es la temporalidad, porque hay disposiciones transitorias que dicen que la ley se aplicará dentro de los 9 meses subsiguientes respecto de un título pertinente. Eso asegura que, por ejemplo, no se está atendiendo a una lógica de urgencia, ¿no? La Corte Constitucional debe verificar esa urgencia económica, es decir, que sea de inmediata aplicación. Cuando se le preguntó a los amicus curiae también si sería de inmediata aplicación, dijeron sí, determinadas partes de la ley son de inmediata aplicación y otros títulos no lo son. Adicionalmente, que no lograron justificar cómo el artículo 26 y 36 del decreto ley o del proyecto de decreto ley eh, se van contra el artículo 328 de la Constitución, donde menciona que los trabajadores tienen crédito privilegiado por el resto de las acreencias que tienen las empresas. Y estos artículos mencionan, sí, tiene crédito privilegiado, pero si existen otros acuerdos preconcursales, eso no se aplica. Entonces, esos artículos lamentablemente no entran dentro de nuestro ordenamiento jurídico por problemas de constitucionalidad y sí afectan derechos laborales. Varios amicus curiae que hicieron estas observaciones de estos artículos puntuales, tanto el 26 cuanto el 36, estaban muy certeros respecto del tema, ¿no? En todo caso, también ayer no se logró consolidar desde las entidades que estaban ligadas a defender la urgencia económica y por lo tanto considero que la línea de argumentación va a ser para declarar a un dictamen no favorable, en la medida en la que ya pasó con la ley, en este caso de zonas francas, en la que se mencionó que porque no se tiene una aplicación inmediata y que más bien es una aplicación a largo plazo que puede ser debatido democráticamente dentro de una eventual nueva Asamblea Nacional, se deja en el último párrafo la posibilidad de que se presente una ley con las mismas características y a su vez esto hace un punto de inflexión para el gobierno. ¿Por qué no presentó esta ley al momento de que inició su mandato? La Asamblea lo hubiera podido tramitar en todo caso porque es una ley que reforma en todo caso la ley de concurso preventivo que está vigente desde el 2006 y a su vez que reforma el Código Orgánico General de Procesos, la ley de compañías y demás, y eso había consolidado un debate mucho más abierto y facilitado que se construya este instrumento legal, pero en estos casos cae lamentablemente en lo que ya ha mencionado la Corte, en sobreponerse sobre el debate democrático y a su vez también evitar estos temas de gobernabilidad. Y eso fue tajante la Corte en su dictamen primero sobre estos temas, que no se puede instrumentalizar así, sino más bien responder a necesidades extraordinarias y limitadas que tiene en este periodo de transición el gobierno saliente y estamos bajo esas consideraciones. ¿Cómo está, señor Ortiz? Una consulta ahí. ¿De qué manera esta ley vulneraría los derechos laborales de los trabajadores? ¿En qué específicamente? ¿En qué aspectos? Bueno, en el artículo 26 y 36 de este proyecto de decreto ley, lo que menciona es que se obstaculiza este crédito preferente que tienen los trabajadores. ¿Qué pasa cuando una empresa quiebra? Em, los primeros, hay una serie de acreedores, ¿no? Los arriendos, los proveedores, pero los trabajadores, según el 328, tienen crédito privilegiado de primera categoría. Es decir, yo tengo que primero cumplir como empresario, que estoy en quiebra, cumplir con los sueldos y las liquidaciones antes de pagar la hipoteca, antes de pagar los arrendamientos a los proveedores. Eso es lo que dice la Constitución. Actualmente la ley de concurso preventivo tiene esa visión. La ley de apoyo humanitario tenía ese posicionamiento y el Código Orgánico General de Procesos también tiene ese régimen. Lamentablemente en el artículo 26 de esta ley lo que dice es se mantiene esta calidad, pero si existen acuerdos preconcursales, estos son los que tendrían privilegio. Entonces estamos viendo que evidentemente si ya aplicando esta ley existe una quiebra de la compañía y ha negociado el empleador
una suerte de acuerdos preconcursales con otros proveedores que no tienen calidad de trabajadores, los trabajadores tendrán que esperar para cobrar sus acreencias, sus sueldos, sus liquidaciones, y no se podría aplicar en todo caso lo que dice la Constitución, ¿no? Por Ujú. eso es que la Corte hará la observación, al menos en estos puntos, considero que es muy pertinente, puesto que se desnaturaliza completamente. Y esto no solo nos dice nuestra Constitución, los convenios internacionales de la OIT también mencionan este crédito preferente como uno de los derechos laborales que tiene al momento de que una empresa se liquide. Es decir, doctor Ortiz, si es que esta ley llegase a tener el visto bueno de la Corte Constitucional y se aplica cuando una empresa quiebra, no se pagaría primero a los trabajadores, se pagaría primero a cualquier otro acreedor, pero y en última instancia, si es que alcanza el dinero, a los trabajadores. ¿Es así? Si es que el empleador ha hecho acuerdos preconcursales previos, eso es la excepción que determina el artículo 26. Se Ujú. tendría que pagar ese acuerdo preconcursal previo, ¿no? Y si el dinero ya no alcanza para pagar a un trabajador, evidentemente ya no se podría abordar esa creencia. Eso es lo crítico de estos dos artículos que ponen esa excepción yéndose contra precisamente el marco constitucional. Evidentemente se podría poner una acción pública de inconstitucionalidad o la misma asamblea cuando ya se instale en apenas 4 o 5 meses lo puede expulsar del ordenamiento jurídico, pero mientras tanto estaríamos bajo ese cuestionamiento. Pero aquí hay que recalcar algo también. Cuando el superintendente dijo cuántas empresas se acogieron al concurso preventivo excepcional que ya planteaba la ley de apoyo humanitario, la respuesta fue cero. No usa el empresario ecuatoriano esta herramienta. Es más bien abrir de manera indiscriminada una posibilidad para que se abuse de esta herramienta, porque en términos generales se tienen otras alternativas. Si yo como empresario voy a ver que tengo problemas para cumplir determinadas deudas, puedo someterme a mediación, puedo llegar a acuerdos a través de actas transaccionales del día de hoy, porque eso es precisamente lo que ya se tienen como herramientas. Lo que Mm. trata el acuerdo preventivo en su momento es evitar que todos los acreedores tengan posibilidad de demandar a la compañía, es decir, un blindaje a la compañía que, utilizados en otros ordenamientos jurídicos, precisamente tiene buenas posturas, porque ha sido sometido a un debate democrático, ha sido construido desde un órgano legislativo. Aquí lo que se propone es una visión unilateral del Ejecutivo y lamentablemente no se puede hacer reformas de lo que está enviando el presidente. Sí, tiene cosas buenas en todo caso este proyecto de ley, como la posibilidad de lograr que las empresas puedan reactivarse después de problemas económicos, por supuesto, pero sin afectar derechos. Lamentablemente, como no existe debate democrático y el momento en el que lo presenta el presidente es lo que complica muchísimo las cosas, ¿no? Las empresas, independientemente de la actividad a la que se dediquen, sacando por fuera, por ejemplo, lo que podría provocar el fenómeno del niño, ¿pueden acogerse a los beneficios de esta ley? ¿O qué Claro, tipo de empresas pueden acogerse? a ver, no hace ninguna discriminación ni distinción en todo caso el proyecto de ley. Todas las empresas podrían acogerse siempre y cuando cumplan este tema de que están en problemas financieros. Ujú. Ahora, el fenómeno del niño es únicamente, y eso aparece únicamente en la exposición de motivos de la ley. Nos mencionan que está Mm. apremiante uno de los fenómenos del niño más destructivos en la historia. Y sí, por los estudios que se han mencionado respecto de estos fenómenos naturales, sí, es uno de los más fuertes que vamos a abordar, pero lamentablemente eh, hoy por hoy hay herramientas para poder mantener las empresas a flote. No es que tenemos una ley de concurso preventivo, el Código Orgánico General de Procesos tiene un concurso preventivo ante un juez, y lamentablemente no estamos tampoco con un tiempo extraordinario tan prolongado como para que una nueva Asamblea Nacional pueda abordar estos temas. Y como mencioné, no es un instrumento que las empresas lo utilicen. Con la ley de concurso preventivo apenas ha habido 6 solicitudes, con la ley de régimen extraordinario para el apoyo humanitario ha habido cero. Y de lo que sí conozco es en el caso colombiano. Ahí la ley de concurso preventivo es mucho más accesible para las empresas y no vulnera derechos de los trabajadores en el sentido de que estamos ante una ley
que ha sido construida desde un legislativo también. Entonces, allá sí se tienen solicitudes de concurso preventivo mucho más sólidas, ¿no? Cada año alrededor de 1.000, 1.500 solicitudes, donde ahí sí se ve que los grupos empresariales colombianos ayudan a o solventan sus problemas financieros a través de estos instrumentos legales, ¿no? Como es el concurso preventivo. Ahora, doctor Ortiz, el secretario jurídico de la Presidencia de la República ha dicho que con el objetivo de este decreto ley es salvar puestos de trabajo, porque los acuerdos concursales buscan que las empresas se pongan al día con sus acreedores y que constituiría una especie de oxígeno para algunas empresas. Hay la posibilidad de que además siempre por ahí hay alguna empresa o empresario que se pasa de vivo, que constantemente se presentan como empresas que tienen problemas, y no han sido problemas adquiridos en esta etapa, sino que han venido acumulando problemas a través de los años, y puedan acogerse a esta normativa en caso de que sea aprobada. Claro, evidentemente si se trata de instrumentalizar la ley de concurso preventivo para lograr una suerte de oxígeno y más que todo ganar tiempo para evitar pagar a creencias, se lo puede instrumentalizar inclusive el día de hoy, porque se cumplen los requisitos, la autoridad pertinente, en este caso la superintendencia, declara que se encuentra bajo esas condiciones y se hace una extensión para acuerdos de pago entre, en este caso, la empresa que tiene esta calidad y los acreedores pertinentes. Eso no es nuevo. Lamentablemente lo que acá quieren es implementar a través del 26 y del 36 una suerte de acuerdos preconcursales para que se pierda esta lógica de que los trabajadores tienen crédito preferencial para cobrar sus acreencias y a su vez inclusive hay capítulos del mismo proyecto de ley que no se aplicarán de manera inmediata porque necesitan una suerte de implementación de tecnología. Es por eso que mencionaba que tranquilamente fue un proyecto de ley que pudo ser presentado durante los primeros días del gobierno actual, ¿no? Y que en ese sentido o pudo haberse tenido un debate democrático, porque hay cosas muy positivas. Por ejemplo, había este tema de los criptoactivos, Ujú. una lógica de implementación de tecnología para el manejo del portal de la Superintendencia de Compañías y todo esto en realidad logra que se tenga mayor dinamismo y se sorteen barreras de entrada como inclusive la forma en la que se realiza derecho societario en el Ecuador. Pero lamentablemente por el momento no se puede tratar el debate democrático, no se puede, inclusive lo que se va a posicionar es que la Corte está obstruyendo nuevamente el accionar del gobierno y no es para nada así. Estamos bajo un régimen extraordinario y limitado y no se puede, en todo caso, generar este tipo de leyes donde deberían tener un acercamiento, una socialización y demás, porque incluso en la misma audiencia, el superintendente de compañías, que es al fin y al cabo quien va a proceder con la aplicación eventualmente de que se logre un dictamen favorable, eh, mencionó que no se había construido de manera cercana con la superintendencia esta ley. Entonces, eso también llama mucho la atención, ¿no? Cómo la máxima autoridad en derecho societario del país no tiene conocimiento pleno de las diferentes herramientas que le están brindando. Y eso se pudo ver ayer en la audiencia, lamentablemente, que no se logró consolidar una articulación entre el Ejecutivo y la Superintendencia de Compañías. Para finalizar, doctor Ortiz, entre las inquietudes que nacen de las propias autoridades estatales, digámoslo así, que es en el caso de la Superintendencia de Bancos, desde el uso de lo que usted mencionaba como los criptoactivos, ¿en qué medida se justifican esas preocupaciones del sistema financiero por el uso de los criptoactivos? Bueno, en el Ecuador ya tenemos una suerte de normativa de vanguardia en el tema, ¿no? Hoy por hoy se permiten, por ejemplo, la tokenización de acciones, los criptoactivos igualmente, si bien no están reconocidos como medios de pago, sino más bien como una suerte de bienes intangibles que se pueden comerciar, y los smart contracts también ya se encuentran regulados en nuestra legislación. Entonces, por ejemplo, ese punto en específico de implementar, es mejor tener regulado estas nuevas tecnologías que no tener regulación. Entonces, eso me parecía positivo dentro de la ley. Pero la forma de aplicación, una vez más, no es la adecuada, porque al menos en regular temas tan sensibles como las nuevas tecnologías, se debe tener
un debate más sólido, un debate desde expertos de diferentes, inclusive vertientes ideológicas, y desde las organizaciones sociales, porque no es lo mismo ver desde un punto de vista ideológico determinado a un criptoactivo donde evidentemente el Estado inclusive se encuentra alejado o descentralizado, que desde otro punto de vista ideológico, ¿no? Entonces, al menos como lo están tratando de incorporar en estos momentos, es incierto cómo se lo va a aplicar en la realidad. Solo para ponerles un ejemplo, la ley de compañías fue reformada em, este año, y también tuvo una reforma importante con la ley de innovación del año 2021 y se promovió la tokenización de acciones. Si yo voy en estos momentos a la superintendencia de compañías, no tienen ellos una plataforma propia para tokenizar acciones. Más bien lo que se ha promovido es que se utilicen las plataformas que están libres en el Internet, y aquello, bueno, no resulta una lógica de aplicación por parte del Estado. Más bien ahí hubo precisamente una falla de coordinación para aplicar estas nuevas tecnologías. Y en este caso de los criptoactivos también puede ocurrir eso. Por eso las leyes se construyen de manera democrática, de manera deliberativa, y se logra un consenso inclusive entre las autoridades, que como vemos, y consideraría que debería ser hasta obvio, que el Ejecutivo articule con la Superintendencia el proyecto de ley Ujú. para que en la audiencia, que iba a ser la principal increpada, pueda solventar esos problemas, ¿no? Ante Ujú. los jueces. Hoy por hoy no pasó eso, lamentablemente ayer inclusive los jueces de la Corte Constitucional hicieron reiterativas preguntas sobre temas muy puntuales y no se logró solventar esas preguntas, y estamos con esta perspectiva de que inclusive, primero, no se va a aplicar la ley de forma inmediata porque tiene disposiciones transitorias que así lo mencionan. No ha sido utilizada como para ser implementada dentro del ordenamiento jurídico, porque en anteriores experiencias las empresas no la utilizan, y por lo tanto al menos la Corte ese razonamiento también ya lo tuvo en la ley, o en el decreto ley de las zonas francas. Ujú. Entonces, entendería que va a ir por la misma línea de que no es inmediata o es de urgencia económica este proyecto de ley y el de decreto ley, y por lo tanto se tendría un dictamen no favorable, ¿no?